la bienvenida a nuestro podcast a mi querido gran amigo Pier Paolo Colorero. Y quiero contarle una historia. Nosotros, creo que hablamos hace 2 semanas, que me dijo, te llamo 10 minutos para hablar un tema de cómo hacer crecer la cultura a medida que los equipos crecen. Y bueno, nos quedamos hablando yo creo que horas y de distintas cosas, distintos temas, y eso muestra un poco la pasión que tiene Pierre no solamente por todo lo que ha construido sus marcas, sino que también por el equipo, por armar buen equipo, la preocupación que tiene su equipo y la cultura que está armando. Vamos a tocar un poquito de eso también, de esta conversación. Y primero, pero antes de partir, quería hacer la gran pregunta que todos se hacen. ¿Es verdad que en una fiesta de Wild, que eran tan Wild, hicieron tatuajes y muchos de tus colaboradores se tatuaron? Es verdad. Y para vergüenza mía, yo fui de los pocos que no se tatuó. No. Sí. Hicimos un evento y había un comité organizativo y uno de los gallos dijo, oye, llevemos un tatuador pero ¿cómo? Nadie se va a tatuar. Porque la idea era llevar un tatuador, pero con símbolos Wild. Con el logo de la empresa, con la alpaca de Wild Llama, con el triángulo de Wild Foods. Y se inscribieron 25 personas y se alcanzaron a tatuar 18. Y de hecho ahora para la fiesta final de año lo estaban pidiendo de nuevo. Yo tuve que decir que ya no, una vez no más, porque la responsabilidad es mucha, pero es cierto. Pero increíble, digamos, que la gente se esté tatuando una marca. O sea, yo veo, por ejemplo, en los autos que de repente pegan esa calcamonía de Apple, que no tiene nada que ver con los autos, pero la gente siente una atracción por la marca, y que la gente de tu empresa en verdad se esté tatuando significa que lo que están logrando como cultura, como marca, es bien potente. Antes de partir, bueno, tengo acá sacamos una frase del propósito de usted, de la cultura, que la quiero leer textual, que dice: nuestra cultura Wild está enfocada en las libertades, la ejecución y la autonomía. Nos encanta desafiar el status quo con nuestras marcas y forma de trabajo. ¿A qué se refieren con libertad, autonomía y ejecución? A ver, muy buena pregunta. Yo creo que, es un texto que está en la parte donde las personas postulan a la empresa. Y nosotros como marca muchas veces reflejamos un mundo salvaje, diversión, intención, y muchas personas creen que es entrar a andar a pata pelada, a irse de vacaciones, y la verdad que si bien uno puede andar a pata pelada y damos vacaciones ilimitadas, el centro de nuestra empresa y lo que nosotros buscamos, y yo creo que gran parte del éxito que hemos tenido en todas las empresas que hemos formado como Grupo Wild, se basa en esas 3 cosas. Y fueron 3 cosas que yo personalmente no tuve en el primer trabajo donde me tocó después de la universidad. Y son 3 atributos y competencias de la empresa que para mí han sido fundamentales. Nosotros creemos que la manera que nosotros seamos capaces de atraer buen talento, de tener a las personas correctas, con la cultura adecuada, nosotros podemos darle toda la libertad y la autonomía a las personas para que tomen sus decisiones, para que trabajen en el horario que ellos crean, para ver si es que se toman vacaciones cuando ellos quieran, el tiempo que ellos quieran, pero al mismo tiempo nosotros vamos a exigirle mucho a esas personas, y le vamos a exigir productividad, le vamos a exigir ejecución y una serie de otras competencias a cambio. Entonces es el mix de esas 3 cosas que hace como el ambiente óptimo y la cultura que hoy en día nos representa. Gran tema, porque yo creo que efectivamente el gran paradigma que hay hoy en día es, se puede ser productivo y a la vez dar esa libertad, esa flexibilidad, que es el tema que queremos entrar ahora. Y de hecho también en redes sociales leo mucho de no somos iguales al resto. Más allá de la marca, que se entiende, ¿qué te hace diferente? O en el equipo. Sí, a ver, cuando tú como marca quieres ser diferente al resto, tú como empresa no puedes ser igual al resto. Ya, o sea, si es que yo quiero ser diferente a un Carosi en el caso de Wild Foods, si es que yo quiero ser diferente a un Forus o un Comax en el caso de Wild Llama, no puedo trabajar con la misma estrategia que tienen esas grandes empresas. Y ser diferente significa innovar, ser diferente significa ser más propositivos, más autónomos, más inteligentes quizás que la competencia. Y eso nosotros tratamos de reflejarlo en nuestra cultura. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que muy pocas empresas quizás lo han hecho. Y si es que nosotros tuviésemos que seguir a todas las grandes empresas, probablemente muchas de las decisiones que hemos tomado no lo podríamos haber hecho. A ver, un buen ejemplo es nosotros con Javier y Felipe, que son los socios de Wild Foods. El 2020 pusimos un bono para el 2021 que se llama Ticket to the Moon. Sí lo vi. Y básicamente elegimos a todos los Wilds que si es que lográbamos superar la meta, nosotros teníamos una meta que era del 2,5 bonos.
que ya era difícil crecer un 2,5 bonos. O sea, una meta muy agresiva para cualquier empresa. Y dijimos, ok, si es que Aparte, llegásemos... 2.5, o sea, más allá del negocio, la operación que hay atrás también es que sea 2.5. O sea, es brutal. La logística, la gente, Sí. los equipos. O sea, Es casi imposible. Son muy pocas las empresas que crecen al 2,5. Y eso ya era exigente. Y aparte, igual había como una varianza que puede, tú sabes, como cualquier startup puede pasar cualquier cosa. Para arriba, para abajo. Entonces dijimos, si es que llegamos a crecer un 3 por, invitemos a todos los Wilds a las Torres del Paine a hacer la W de Wild. Oh, qué bueno. y obviamente era un bono carísimo, porque hay que pagar pasajes, hoteles y todo. Pero dijimos, ¿sabéis qué? Démosle onda. Y nosotros en nuestra cabeza decíamos, ¿pero lo habéis escuchado en algún lugar? ¿Se lo he visto en alguna empresa? Y toda la respuesta fue, no, nadie lo ha hecho. Pero ¿sabéis qué dijimos? Somos diferentes, démosle. Y ahí, y desde esa perspectiva y desde esa hipótesis hemos tomado muchas decisiones, y no solamente en el área de personas, sino que también en el área de marca. O sea, si que tú veis el marketing que hay detrás de Wild Foods o las estrategias de negocio que hay detrás de Wild son estrategias muy diferentes al resto. Entonces, tratamos de ser muy transversal en desafiar el status quo en absolutamente todo. Eso es importante, o sea, yo creo que hay una consistencia entre la marca Wild hacia afuera, hacia los clientes, como también con los colaboradores. Y en ese sentido es interesante porque para ustedes como, de hecho, algo positivo ser diferente, porque en verdad están trayendo talento. O sea, ¿qué beneficios están usando ustedes para atraer? ¿Siente que en verdad esa cultura está atrayendo más talento versus la competencia que es más tradicional? A ver, yo creo que de todas maneras. Sabía la respuesta, pero quería... Sí. Y no sé si queréis que te lo ejemplifique entre profundidad o lo dejamos estar en la respuesta. No, a ver, como yo tú quieras. creo que hoy en día las personas que salen de la universidad son muy diferentes a las personas que salen de nuestra generación, por ejemplo. Que yo con Jaime tenemos como 10 o 12 años más de las personas que están saliendo ahora. Yo creo que las personas hoy en día no solamente buscan un trabajo, no solamente buscan un salario o buscan bonos. La gente, o sea, los candidatos, las personas que postulan a las empresas hoy en día buscan una comunidad de la cual ser parte, buscan un sentimiento como personal al trabajar. No solamente quieren aprender o no solamente quieren ascender, sino que quieren saber que lo que están haciendo está bien. Tiene un impacto. Y tener un impacto, claro. Y al mismo tiempo quieren estar en un ambiente donde sea dinámico, donde ellos puedan aprender, donde puedan ser felices, donde tengan ciertas libertades. Y la mezcla de todas esas cosas, obviamente, es mucho más atractivo para las personas, para los talentos nuevos. Entonces, específicamente eso que tocaste estos temas de lo que nosotros llamamos como el salario emocional y para no desviarnos tanto, el tema está muy interesante, pero hay un tema que se toca harto dentro del salario emocional, que es la flexibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que para las personas hoy en día es una prioridad el tema de la flexibilidad de horario, de días o de lugar de trabajo? yo creo que de todas maneras. De todas maneras, ¿no? Sí, o sea, entre tener y no tener flexibilidad no se pierde nada teniéndola. Nosotros como empresa, la verdad que siempre fuimos muy flexibles antes de la pandemia. Aún así teníamos una estructura más rígida. Y después de la pandemia, somos una empresa extremadamente flexible. Impresionante. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo. O sea, la pandemia fue un acelerante. ¿Tú crees que hay vuelta atrás o esto llegó para quedarse? No, llegó para quedarse. Yo creo que al final el beneficio de esto es que en la medida que tú a través de la flexibilidad puedes tener a tus colaboradores más felices, ellos van a estar más productivos y más comprometidos con la empresa. Entonces, y la flexibilidad no necesariamente va a significar más costos para la empresa. Yo creo que la parte linda de la flexibilidad y la parte fea es cómo te afecta esto en tu cultura y en tu desarrollo. Y el gran contra de la flexibilidad es cuando tú no la tienes con estructura, ahora mismo. ¿Ya? Claro. Cuando quizás tú estás almorzando y te están llamando. O quizás cuando es tan flexible la empresa que quizás te están llamando un sábado o un domingo, por decirte cualquier cosa. Entonces, al final yo creo que es muy importante tener flexibilidad, pero con una estructura que te permita trabajar de forma adecuada bajo ciertos parámetros. Entonces, nosotros en la empresa tenemos muchísima flexibilidad, pero tratamos de acotarla en el subconsciente, como tú puedes hacer lo que queráis, pero de la forma que lo hagáis, de forma adecuada. ¿Entendido, no? O sea, entonces, responsable, confiamos en ti, exactamente. Y al final, una cosa que nosotros buscamos mucho es que dentro de las competencias de todos los Wilds tienen que ser personas muy disciplinadas, muy materiales y muy comprometidas. Es algo que es como la base para cualquier cargo, ya sea operativo, comercial o el área marketing. Esas tres competencias tienen que estar en todo. Y en la medida que tú tengas a las personas
con esos perfiles no hay a tener problema en que la persona se quede en la casa, no nunca vaya a la oficina. Yo creo que los desafíos, Jaime, de todo esto están por, y un poco lo que hablamos la otra vez, o sea, cómo no perdís la cultura de la empresa cuando las personas se ven una vez al mes, ¿ya? O cuando las personas quizás solamente se interactúan a través de un chat, una videocámara. De todas maneras, el gran contra de esto es no tener a las personas presentes. Claro, yo creo que el tema, se habla mucho de los beneficios de la flexibilidad, y estoy de acuerdo que ahí ya vamos a entrar al tema que lo mencionaste muy bien, del tema de la eficiencia productiva, como ese equilibrio con flexibilidad, pero ¿cuáles son los contras de la flexibilidad? O sea, tiene que tener cosas malas. ¿En qué te ha afectado, tío? ¿Cuál crees que son los desafíos? A ver, yo creo que lo que te he comentado, o sea, lo primero es, perdí la relación el uno a uno en la oficina. Perdía muchas veces la transferencia de información más informal, que muchas veces es muy útil. Perdí el traspaso de conocimiento a la gente. Yo creo que los más perjudicados muchas veces son los recién egresados, porque te cuesta un poquito más aprender de las personas cuando están en sus casas. En cambio, cuando te dicen estar al lado, perdí, inevitablemente a veces vaya a tener ejecutivos que van a ser unos freeriders y en verdad quizás no van a estar trabajando y van a estar viendo tele en la casa. O sea, es inevitable que hayan excepciones, pero yo creo que los principales van a estar relacionados al aprendizaje, al mantenimiento de la cultura, a las relaciones interpersonales. Y hay otro a mí que me gusta mucho, que creo yo que es la parte de la creatividad. O sea, tener esas instancias como brainstorming, donde todos interactúan y tener como ciertas dinámicas que a veces remoto un poquito más. Sí. A ver, si bien esos vendrían siendo los típicos contra, yo creo que no es tan difícil combatirlo. Nosotros en Wilds hemos aplicado una serie de medidas o cosas para tratar de que las cosas que carecemos por el home office o toda la flexibilidad, tratar de abarcarlas con otra actividad. Entonces nosotros le arrendamos casa en la playa 2 veces al año a los Wilds para que se vayan a trabajar allá, una especie como de cowork, pero en la playa o en diferentes partes de Santiago. Tenemos estos viajes, tenemos eventos bien seguidos, al menos hay un evento mensual donde todos van y todos se conocen. Hay salidas, o sea, hay instancias hay instancias como medias libres para que todo se junte, y al mismo tiempo igual tratamos de que, por ejemplo, ciertos equipos vayan al menos una vez a la semana a trabajar juntos. Buenísimo. Para que no, está muy entretenida la conversación, y yo sé que el equipo de producción acá nos va a retar porque no hemos entrado al meollo del asunto, que es el tema un poco de la eficiencia productiva. Yo entiendo cuando uno es flexible, como que uno deja de controlar, digamos, los inputs, como ya qué horas trabajó, dónde trabajó, cuánto rato estuvo frente al computador ingresando teclas, y te tienes que enfocar más como en el resultado, en el output, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios, dirías tú, como organización, de dejar un poco de enfocarse en el input y enfocarnos más en el output del trabajo que está haciendo la gente? A ver, yo creo que el gran beneficio es para el colaborador y por ende para la empresa. Yo creo que los trabajadores se sienten más cómodos con esas libertades y esas flexibilidades. Y eso, si es que la empresa está con buena cultura, con una buena estructura, obviamente se va a traducir en, por un lado, atracción de talento, menor rotación, y por otro lado, mayor productividad desde mi punto de vista. Y yo creo que es eso. O sea, hay miles de otras variables, pero claro, si es que tuviese que resumirlo, porque al final todo sale de las personas. En la medida que las personas sean felices, van a ser más productivas. Entonces, yo creo que ese es el gran output, no más que eso. No sé qué estáis pensando tú. No, estoy pensando. Es que, deja revisar la pregunta de nuevo. No. Dale tú por mientras. Si no hay preguntas, son ideas nuevas. Yo creo que hay un punto bien importante de que hablaste que es más compleja la respuesta. Yo creo que es más compleja la respuesta porque las personas somos todas distintas y requerimos ciertas cosas. Ahí va con un tema un poco de la flexibilidad. Y de cierto modo lo que uno quiere es que la gente alcance ciertas metas, y el cómo da un poco lo mismo. Yo creo que esa flexibilidad de cómo yo logro la meta que a mí me exigen es lo que te hace obviamente más entretenido, más desafiante el trabajo. Hay gente que funciona con distintas maneras de hacer las cosas, pero si mientras llegamos al mismo resultado de productividad, yo creo que sigue siendo... deja un poco de lado también ese micromanagement de, oye, ¿cuánto llevaste? ¿Cuántas reuniones tuviste? Sí. Dejar ese día a día que de repente puede ser... que al final ahí no está la productividad. O sea, yo creo que están efectivamente en medir lo que a ti te importa, que son los resultados. ¿Tienen ustedes como una metodología en Wild Brands como para garantizar la eficiencia o...? ¿En qué sentido?
no sé, de repente, o metodología de OKR, o de revisión de meta, sí, o por supuesto. métricas? ¿Cómo funciona la operación? ¿Cómo tú dices esta persona está siendo eficiente, está siendo productiva? A ver, O más confianza. mira, en ese sentido responde harto a la cultura y es flexible. O sea, cada área lo mide de forma diferente. Obviamente van a haber áreas de supply chain que la eficiencia va a estar dado por si fuesen capaces de producir lo que tienen que producir. Y hay otras áreas como más subjetivas, como las de marketing, que quizás van a tener un Notion con una tabla y con revisión mensual de las tareas por cada una de las personas, y adicionalmente hay una reunión semanal donde se presenta todo al gerente de las áreas comerciales y se comenta todo. Entonces hay reuniones de seguimiento ya sea por equipos, y también hay reuniones de seguimiento entre equipos, para que estén todos conectados, y solamente eso hace que tú sabes un poco la eficiencia y la productividad de cada una de las personas que están. Entonces pero van a haber áreas que van a estar claramente con OKRs más fuertes, y otras áreas que quizás son más flexibles, que quizás sus OKRs son más difíciles de medir. Buenísimo. Pero de todas maneras yo creo que todas las empresas hoy en día están trabajando con OKR o objetivos. Buenísimo. Sí, estoy de acuerdo que hay ciertas áreas que quizás son más fáciles de medir y otras menos, y eso es importante tenerlo, pero importante que todos tienen, obviamente, hacia dónde va la empresa y qué cosas tienen que lograr para que se logre ese famoso 3 por 2.5 para lograr el ticket to the moon. Un poco lo que hablamos hace 2 semanas, que me gustó mucho esa conversación, que fue, Jaime, hablemos de cómo escalar esto. O sea, mi equipo, tú me contás que estás creciendo mucho. Hoy en día hacen cosas de cultura que quizás no tiene ese impacto en toda la organización, o ya te cuesta, no sé, que alguien de marketing conozca a alguien de supply chain, porque la empresa está tan grande que de cierto modo ya se pierde eso que es tan evidente cuando están en un espacio chico, no espacios chicos, sino son tan poco en el equipo que todos se conocen, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú logras mantener ese espíritu wild, ¿verdad? Que es más fácil en empresa chica, pero que creció tanto. ¿Cómo mantenemos ese espíritu que han logrado en una empresa que crece en complejidad y en países, que hoy en día están en más de 10 países? Impresionante, los felicito. ¿Cómo logra mantener eso, que no se pierda eso a medida que ustedes van creciendo? Eso fue lo que yo te pregunté a ti hace 2 semanas. Pues no, la verdad que no. La verdad que no tengo la respuesta correcta. Creo que sé cuáles son las variables que tenemos que manejar. Pero a ver, claro, para poner un poco de contexto a las personas que nos están escuchando o viendo, nosotros hace 2 años éramos 20 personas. Hoy en día, hace una semana éramos 210. Esto solamente Wild Brands, Wildama y Wild Foods. Y cuando éramos 50 personas, o cuando éramos 20, todos nos conocíamos, todos teníamos la cultura, todos trabajamos con los gerentes, o sea... muy cercano. Era muy cercano. Y obviamente a transmitir la cultura, los pensamientos de los founders hacia abajo era mucho más fácil porque éramos poquitos y nos veíamos todo el rato y estábamos en la oficina pre-pandemia, entonces... Pero cuando ya son muchos, y me pasó en la última pagada de piso que fui, y se me acercaron muchas personas diciendo, bueno, no conozco a nadie. y yo trabajando acá 2 años y no puedo creer que al 80%... personas... Y aparte todos te conocen a ti, obviamente. Claro. Uno de los fundadores y 200 personas saludándote, y bueno, aprenderse 200 nombres imposible. Es ¿no? difícil. Aunque uno quisiera. Es súper difícil. Entonces, yo creo que... Y al mismo tiempo, o sea, si uno lee todos los libros de High Growth o de Startups, uno de los principales desafíos de todas las empresas es no perder la cultura startupera, no perder este hambre, esta agilidad, esta dinámica que tienen típico de las startups, y no convertirse en una corporación rígida y estancada. A ver, yo creo que las mejores formas de mantenerla es como... A ver, no venderte primero. O sea, ¿ya? No porque seamos... No venderte. No porque seamos muchos, ahora tenemos que empezar a hacer cosas que antes nunca valíamos. ¿Ya? O sea, que nunca dijimos estas cosas no son para nosotros. Hay miles de cosas que hacen las grandes corporaciones, y muchas veces tú empezás a traer gerentes de otras grandes corporaciones y vienen con sus ideas corporativas y que puede ser de todo. Puede ser de no sé, pues, que un gerente te diga, ¿sabes qué? Yo creo que el evento de final de año no debería haber copete porque la gente se puede curar. Claro. Y tú, weón, compadre, onda, cada uno hace lo que quiere, ¿cachai? Onda, si se cura mala cueva, un problema es, ¿cachai? Pero nosotros confiamos en las libertades, confiamos en la disciplina, confiamos en cada uno de los wilds. Entonces, al final... Es como tratar de mantenerse unido a tu principio, a tus valores. Entonces, libertad, ejecución, autonomía. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es ser muy bueno contratando.
es ser muy duro, no porque uno tenga que contratar más personas, tiene que perder la exigencia. Yo creo que la contratación, para mi gusto, hace el 70% de la pega con el fit cultural y con el fit después de la disciplina y nuestros valores. Es que eso es bien importante. A mí me sorprende que cuando tú traes gente talentosa, hay gente afuera que sabe que hay gente talentosa y quiere trabajar y atrae más gente talentosa. Es un círculo virtuoso, efectivamente. Y en tercer lugar, yo creo que uno como empresa tiene que hacer ciertas cosas para que la cultura no se pierda y al mismo tiempo se transmita a las nuevas oficinas de México, de Perú o a las personas que están trabajando en regiones. Y esas actividades pueden ser desde sales meetings hasta salidas al cerro o un carretito de vez en cuando, o sea, una fiesta o carreteo, vamos a acordar que... Pero audiencias latinoamericanas. Exactamente. Carrete fiesta. Exactamente, carrete fiesta para ahí. Pero yo creo que son eso, o sea, mantenerse cerca de sus valores y también la empresa tiene que hacer cosas, no me refiero a actividades, pero tiene que esforzarse para transmitir la cultura. El tema comunicacional es muy, muy importante. Desde los founders, los gerentes, a las áreas, tienen que haber instancias de comunicaciones muy, muy Eso es importante. Yo diría que sobre todo cuando uno tiene un propósito tan marcado, en esto de ser diferente, ¿verdad? La comunicación tiene que ser consecuente con los valores, el principio, lo que se transmite. Pasando a otro tema, porque es inevitable comentar esto en este episodio que hablamos de eficiencia y productividad. Se ha hablado mucho hoy en día de la nueva reforma laboral, de la famosa 40 horas de trabajo. ¿Tú crees que eso es bueno o malo? ¿Qué beneficios trae? ¿Estamos realmente preparados nosotros, los latinoamericanos, para esas 40 horas? ¿O cómo lo ves tú? A ver, yo creo que tendría que ser muy injusto. Por ejemplo, mi empresa, obvio que sí, en mi empresa no trabajamos por horario. Y yo creo que en mi empresa hay muchos que trabajan quizás 60, 80 horas a la semana. Sobre todo ahora, por ejemplo, esta semana de Navidad que ha sido súper dura, o para los cybers o en otras ocasiones. El equipo de operaciones estuvo trabajando sábado y domingo. Entonces, ¿que no te escuche alguien de la inspección del trabajo? No, pero al final nosotros tenemos el contrato sin horario. Entonces, al final, yo creo que va a depender de la empresa. Si es que tú me habláis a nivel latinoamericano, hay que obviamente evaluar cuál es el impacto en otras industrias. Yo creo que yo y Jaime tenemos la suerte de estar en una empresa donde el fuerte es nuestro capital, un capital principalmente humano, profesional, dedicado, muchos técnicos, pero hay otras empresas donde quizás están los desafíos. Aumentarle un 5% los costos semanal. Tú no estudiaste economía, pero la teoría dice que al final lo que pasa cuando tú haces esto, que la gente más perjudicada es la gente que está entrando al mercado laboral, la gente de salario mínimo. Claro. Entonces al final, como van a haber empresas como las nuestras que obviamente lo van a abordar fácilmente y que no va a ser tema, pero van a haber personas que yo creo que indudablemente quizás no van a encontrar trabajo porque no va a haber un match entre la demanda y la oferta laboral. Sí. Eso desde el punto de vista económico. Yo creo que depende harto por industria. Estoy bien de acuerdo contigo y ahora hay que ver cómo se andan dando va a traer cosas buenas, pero indudablemente va a traer cosas malas. Y siguiendo un poco en línea con estas tendencias, hablamos obviamente de esta nueva generación que dicen de cristal, como que Crystal Generation. Mucha exigencia, poco compromiso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es verdad que cuesta fidelizar con ellos o retenerlos? ¿Cómo lo ves? A ver, indudablemente una generación muy diferente a la nuestra. ¿Cuánto es la promedio de los Wild? Como 28 años, 28,5. No hay nadie que sepa más de generación de cristal que tiene sí, esto. Es una... Oye, lo que vi yo acá también está bastante joven, así que Jaime, no te voy a hacer el hueón. Es una empresa bastante joven y más que una generación sensible o floja, lo que todos dicen, yo creo que una generación diferente y no necesariamente mala. Yo creo que vienen con una serie de atributos que nuestra generación no tiene. Y eso es bastante bueno. Si es que yo le pregunto que sea una persona a mis padres que opinan de esta generación que yo estoy contratando, pero que quizás lo quieren todo en bandeja, no quieren trabajar tanto claro, quizás obviamente. Pero yo creo que el vaso medio lleno de esto es una generación que viene a cuestionarse muchas de las cosas que hacen las empresas. Yo cuando salí de la universidad nunca me cuestioné si es que tenía que ir de lunes a viernes con chaqueta y corbata, que fue lo que hice durante el año que trabajé en esa corporación, porque era lo que hacían todas las empresas.
Hoy en día esa empresa, por ejemplo, ya no lo hace, porque sabe que si que lo hace no puede contratar a ninguna persona recién egresada a la universidad. Entonces, que haya una nueva generación cuestionando ciertas cosas, yo encuentro que no es malo. Indudablemente van a haber ciertas competencias que en el mundo laboral van a ser más complejas. ¿Ya? Todo el manejo... A ver... Todo el manejo disciplinario yo creo que es bastante más difícil. Ya nuestra generación un poquito más ruda en ese sentido, no te hacía tantas preguntas. La exigencia o los tratos o la forma de comunicación también es mucho más compleja. No es como nuestra generación que es más bruta. Y al mismo tiempo yo creo que la generación de ahora va a buscar algo con impacto. También, muy formal, más de tú a tú. Sí. Y busca ese impacto que yo encuentro que está extraordinario. A ver, yo creo que el manejo de las frustraciones puede ser uno de los temas más complejos para esta generación. Una generación que está muy ligada a las redes sociales, a lo que está haciendo sus amigos, a cómo nos verán. Y eso obviamente te puede generar frustraciones, te puede manejar estrés psicológico o una tristeza interna pensando que todo el resto va a estar como el efecto unicornio que le dicen los gringos. No unicornio por los startups, sino que creen que todo el resto está mejor que uno. Entonces, yo creo que las empresas tienen que estar conscientes de esto y tienen que estar preparadas todos los líderes para saber cómo trabajar con ellos. Tocó un temazo, yo creo que da para otro capítulo, pero ese tema de la flexibilidad también de repente se puede ir un poco las manos. Y también todo este tema de las redes sociales empieza a impactar en ese equilibrio. Cómo lograr como persona ese equilibrio entre que en verdad no haga burnout con el trabajo y el equilibrio con la familia. Y, en fin, un temazo. Para ir cerrando ya, ¿tuviste alguna tú contaste, ya dijiste algo, pero ¿cómo fue tu experiencia eso de tener un horario fijo? ¿Fuiste volviendo un poco al paradigma nuestro? ¿Eras de los que se ponía las zapatillas de teclado y salía corriendo en la oficina? ¿O tuviste esa experiencia o se preocupaba más de la eficiencia? Sí tuve esa experiencia. Yo cuando salí a trabajar, cuando salí de la universidad entré una empresa bien conservadora, yo diría las 5 empresas más conservadoras de Chile, quizás, una corporación bien grande. No vamos a dar nombres, ¿sí? No vamos a dar nombres. Perfecto. Ya veo que es cliente de vos, entonces mejor. No lo creo. Pero fue una experiencia terrible. Y uno de los motivos que yo tuve para poder emprender fue que cuando, me acuerdo perfecto, un día que con mi chaqueta y corbata abrieron las puertas del metro y el metro repleto, y yo como que me tuve de espalda, típico que y se cerraron las puertas y me vi en el vidrio con mi traje, mi pelito corto, con ojeras, y como dije, puta Pierre, ¿en qué te convertiste? ¿Caché? Como que esto no es lo que tú queréis para ti. Y ahí como que me di cuenta, puta, bueno, en verdad no hay ninguna empresa que yo creo que se adaptar a todas las cosas que a mí me gustaría que pasaran. Como mi experiencia con esta empresa fue tan lejana a lo que a mí me hubiese gustado, que quizás dije, ¿sabes qué? La única forma de ser feliz es construyendo tu propia empresa con tus propias reglas. Es que impresionante aparte que te afectó tanto, o sea, como que todo conecta, porque ahora vuelvo al tema de la cultura, enfocado en las libertades, o sea, tú tienes libertad, querés autonomía. A mí el tema del horario, te juro que me da lo mismo. Yo muchas veces me quedaba, yo creo que nunca salía al horario que tenía que salir, a mí me encantaba trabajar, era autoexigente, estaba hambriento, quería aprender. Que para mí el tema flexible era lo mismo, o sea, sí. Yo trato de mantener horarios de trabajo, obviamente no porque me lo exigen, sino porque a mí me sirve como tener obviamente eso, pero al final, a mí lo que me molestaba es que, por ejemplo, no tenía libertad para decidir, no tenía autonomía para trabajar. No tenía confianza por parte. Entonces yo, por ejemplo, estaba a cargo de un proyecto y ese proyecto donde todas las decisiones tenía que entrar a un comité que eran puros gallos que no sabían nada de mi tema, y muchas veces ese comité era una vez al mes. Entonces, bueno, claro, tenía como el tema político, como que él opina algo porque entonces tenía algo, una semana antes del comité tenía que hacer llobby con todos los hueones para explicarle que eso era, con todos los caballeros con todos los caballeros para que entendieran un poco lo que tenía que hacer, o tenía que ir a otra área a pedirle que quizás me soltaran lo que necesitaba para poder seguir avanzando. Entonces, al final, yo estuve en un proyecto que lo podría haber sacado en 3 meses, pero estuve como 8 meses. Por todas las trabas corporativas, la poca autonomía y toda la estructura que había en la empresa. Y yo creo que eso fue lo que más me dolió. Y eso fue lo que más me frustró. Mis ganas de avanzar, de trabajar y no poder hacerlo. El tema del horario en verdad me da lo mismo. Yo creo que...
pero era como la falta de autonomía. Todo este gigante que avanza a pasos lentos, con una estructura muy definida, con mucha política interna. Yo creo que eso fue lo que más me afectó. Y cuando formé mi empresa dije, ok, voy a hacer todo lo contrario. Acá no van a ver, o sea, yo en Wild puedo hablar desde un practicante hasta gerente, son todos iguales. No hay jerarquías, o sea, hay jerarquías, pero como que no hay lejanía, ¿ya? Tratamos de ser lo más ágil posible, tratamos de darle libertad a las personas para que se equivoquen, para que tomen decisiones por su cuenta, para que sean rápidos en todo lo que tienen que hacer. Entonces, esa es la experiencia, pues fue súper buena porque fue súper mala. Entonces eso me permitió aprender muchísimo de cosas que quizás no me gustaría que pasaran en mi empresa. Buenísimo. Yo quiero hacer la última pregunta personal, saliendo un poco de nuestra pauta de la eficiencia. Uh-huh. Porque siento que hay un tema bien importante, de nuevo, el tema de la marca. O sea, Wild Brands, la parte de los brands, la marca, de que para mí hay pocas empresas que la marca transciende. Como hablamos de Apple, ¿cierto? A mí Wild Brands está en esa categoría. Y sé que hay mucha gente de recursos humanos que nos está escuchando y que quieren lograr eso, que en verdad uno piense en esa marca y diga, wow, genere eso, esa atracción de talento. Entonces, como de cierre, así un par de recomendaciones, no sin número, pero recomendaciones de cómo crear tu marca. ¿Marca empleadora, marca empresa o marca branding hacia el consumidor? Yo creo que es las dos cosas, porque yo creo que tiene una consistencia entre lo que tú dices, somos diferentes, se nota tanto como en la ropa como en la marca empleadora. Ya. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lograste en verdad separarte y ser lo que tú dijiste? No soy caro, sino soy como en verdad tu marca, una buena identidad de marca. A ver, lo primero es la marca tiene que estar. Tú tienes que tener un propósito claro y la marca tiene que estar alineada a ese propósito. Yo creo que eso es por lejos lo más importante, lo más, para muchos de nosotros quizás obvio, pero eso es fundamental en cualquier marca que quiera trascender. ¿Ya? 100%. Mac no hacía computadores, desafía el status quo. En Wild Foods no hacemos barritas de cereales, estamos tratando de revolucionar la industria con rock, con barritas de cereales. En Wild Lama no es una marca de ropa, es una marca de sustentabilidad. Entonces, eso es nuestro propósito. Una vez que tenía eso, una segunda recomendación es que se comunique de una forma narrativa. Nosotros como seres humanos está ultra comprobado que pensamos con una historia. Es mucho más fácil transmitir un mensaje si es que está escrito o pensado de alguna forma narrativa. Entonces, ustedes con sus marcas tienen que contar una historia, ¿ya? Y sea cual sea, yo creo que muchas veces nosotros, en el caso de los Wilds, nos agarramos de la historia de los founders. Son historias verdaderas. Que son historias verdaderas, sí, no las inventamos. Yo efectivamente viajé en una van de California a Chile y hay un video de eso y contamos historia y contamos qué pasó después. Que te quedaste atrapado en la frontera. Ecuador, Perú, me fui preso. Para otro podcast. Ese es para otro podcast. Y yo creo que esa es la segunda recomendación. Y si ustedes ven cualquier libro de branding, el tema de la narración o la historia es un eje fundamental en cualquier campaña de marketing. A ver, un tercer punto, tienen que diferenciarse. No pueden hacer lo mismo que la competencia. La diferenciación es completamente clave. Ya en todo lo que ustedes tienen que hacer, tienen que entrar con una propuesta de valor y una propuesta de valor diferenciadora, obviamente. No, pero impresionante. Yo creo que acá en verdad esos 3 tips son oro para cualquiera que quiera empezar a construir su marca. Así que no, muy agradecido. Uh-huh. Pierre, estuvo muy entretenida el podcast. Muchas gracias. Vamos a tener que invitarlo sí o sí nuevamente. Yo creo que a contar la historia prohibida. Sí, eso es muy interesante. Esa es una piscola. Con cerveza, piscola, sí. No, pero muchas gracias.